Se cuestionó mucho mi llegada, inclusive por parte de la directiva, ¿no? Así como Yayo de la Torre, el licenciado Álvarez y Marcarían confiaron en mí, hubo parte de la directiva que cuestionó mucho, ¿no? Que por qué llegaba. Yo llegué a Cruz Azul y lo primero que me sucede en el examen médico es que me detectan un tumor en la parte superior del muslo derecho. Suscríbanse a la cancha de Avelar, seguramente encontrarán muy buena información, pero sobre todo muy buenas anécdotas y muy buenas historias del tema futbolístico de nuestro país. Estamos con una de las figuras de Pumas de los años, pues que 90, 2000, de 96 para acá, para la fecha. Debutas en el año 96 contra el equipo de Morelia. Entonces, una institución, una imagen, un caudillo de los Pumas, bicampeón con el cuadro universitario, con Hugo Sánchez como director técnico, y bueno, pues un referente, y lo tenemos, es un honor para nosotros, para la cancha de Avelar, que esté presente un defensa de los Pumas, Joaquín Beltrán. Bienvenido, Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Eduardo? Me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo, deseándote muchísimo éxito y a la orden para platicar de todas las cosas que has mencionado. Oye, Joaquín, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo? Porque todos nos planteamos, no, pues los conocemos a los jugadores ya como figuras, hechos y derechos, pero no sabemos su trayectoria, cómo eran niños con sueños, cómo te costó, fuiste aplicado en la escuela, no te gustó la escuela, ¿cómo era Joaquín Beltrán? Era medio nerd, Edgardo. No, la verdad es que tuve una infancia muy tranquila, de mucha risa y la recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Mis padres siempre trabajaron los dos para darnos las mejores oportunidades a mí y a mis hermanos, que tengo dos hermanos. Y recuerdo, ¿no? La escuela, recuerdo siempre vinculado con una pelota desde muy chiquito, las clases de natación, tenemos un pequeño jardín ahí en tu casa, en la colonia Narvarte, y ahí jugábamos, pues si no había para un baloncito, había para ahí un frutzi, una botella de plástico, lo que fuera. Y sí, fui un niño muy, muy tranquilo, ¿no? Nerd en la escuela, la verdad es que sí, me aplicaba para sacar buenas calificaciones, la verdad. Eh, de, de, de pocos pero buenos amigos y siempre jugando cascaritas, en el recreo, en las tardes, a la hora que se pudiera jugar fútbol, a esa hora me apuntaba yo, ¿no? ¿Y le ibas a Pumas o no le ibas a Pumas? ¿O eras de otro equipo y ya después se te fue adentrando? Hay que decir la verdad, ¿no? A lo mejor No, no era. la verdad, Edgardo, es que siempre le fui a los Pumas y siempre mi sueño fue ser jugador de Pumas. Y el tema de Pumas es porque, bueno, mis padres, bueno, desde aquí de mi madre estaba embarazada de mí, ella iba a la Facultad de Filosofía y Letras allá en la UNAM. A los 4 años empecé a jugar en la Escuela de Fútbol de Pumitas, pues desde los 4 hasta los 15 cumplí este proceso, después vino mi etapa en el representativo de la UNAM y después ya la prueba con el Club Universidad, y hasta los 28 años que me fui a Necaxa, pues imagínate, toda una vida vinculada con los Pumas, con la UNAM y bueno, siempre yendo al Estadio Olímpico Universitario también a apoyar a Pumas y como aficionado del club. ¿Estudiaste en la prepa, en la CCH? No, fíjate que, bueno, estudié en escuela privada, pero mi preparatoria sí la hice en una escuela que dependía de la UNAM, estaba afiliada a la UNAM, y después estudié hasta el cuarto semestre en la Facultad de Química, en la carrera de Ingeniería Química y Metalúrgica, que llegó un punto entre la huelga y lo demandante de la carrera, que ya no continué, y bueno, ya tenía una carrera encarrilada en el fútbol y afortunadamente todavía duró muchos años más. Entonces, para ti no te fue tan sorprendente que ya con ese vínculo con el equipo de Pumas, pues ver a las figuras que ya después, pues tú fuiste parte de una de esas figuras de los jugadores de antes, todavía te tocó, supongo, el campeonato, verlo desde afuera, el de Pumas con Mejía Barón, la época de García con Memo Vázquez, que estaban, pues, ¿quién te diré? Olaf Heredia, el propio Tuca Ferretti, o sea, todo eso te fue como llenando más el corazón de ese gusto por Pumas, ¿no? Sin duda, ¿no? Crecí, desde los primeros recuerdos que tengo fue ir a ver a Pumas cuando estaba todavía Manolo Negrete, Luis Flores, ese uniforme dorado con short azul y calcetas azules padrísimo.
Después, pues sí, lo que más recuerdo es esa generación, ¿no? Que llegó al campeonato 90-91, que perdió la final con América en 88, si no mal recuerdo. Y a pesar de que después cumplí mi sueño, no deja de ser impactante, ¿eh? O sea, yo había estado en el estadio de Ciudad Universitaria muchas veces apoyando y viendo al equipo y cuando cumplo mi periodo de prueba, cuando me quedo ya en la institución, pues llegar al vestidor con De Almeida, con Domisi, con Sancho, con Israel López, con todos ellos, te digo, no deja de ser emocionante e impactante el después poder haber compartido cancha con todos ellos y lo más importante, ¿no? Mantener hasta el momento una muy buena amistad con todos, porque gracias a Dios mi relación con pues todos los compañeros con los que tuve la oportunidad de compartir la cancha a la fecha sigue siendo bastante buena. Eres una persona educada, con buenos principios, con ese soporte que da pues unos padres preocupados por la educación de sus hijos y bueno, pero ya sé, en el fútbol entras a un vestidor y tienes que adentrarte y si fuiste si fuiste víctima de las sí, de las novatadas, por ¿sí? supuesto, ¿no? Digo, agradezco mucho tus palabras, Edgardo. Sí, me tocaron, bueno, dos que te puedo platicar y una que no te puedo platicar, ¿no? Pero la normal fue, digo, ahorita ya agarré este look porque ya está yendo la gente al estadio, ¿no? Pero cuando debuté estaba completamente rapado en ese partido contra Morelia que mencionabas. Y después hubo una en donde me metí a bañar y las regaderas de Ciudad Universitaria creo que eran 6 de un lado y 6 del otro en el vestidor. No sé si hoy, hace mucho que no entro al vestidor, no sé si ya las modificaron. Pero cuando me meto a bañar, ya todos los compañeros perfectamente coordinados me habían dejado la última del rincón, ¿no? Ya me meto a bañar, todo eso, y en el momento que me echo shampoo en el pelo y me empiezo a enjabrar y cierro los ojos, cuando los vuelvo a abrir, ya todos estaban formados con una chancla ahí para hacer filita, ¿no? Entonces, sí fui víctima ahí de las novatadas, que son parte natural del fútbol, ¿no? Yo no hice después, pero también entiendo que es también un como ritual para los chavos que debutan, vivir ese tipo de situaciones como para aceptación e integración del equipo. ¿Ya no te tocó lo de la pasta? Esa es la otra que no te voy a platicar, ¿no? Sí, bueno, ahí me tocó con Librado, con el flaco, que en paz descanse, que era un señorón, no, pero esas sí eran bravas, sí me tocó una con él, pero esa luego la dejamos ahí para... No, porque yo me acuerdo, algunos les hicieron y venían en el camión y tenían que venir con todo de fuera porque quemaba. Sí, era pasta con Kramer, con Yodex, no, ahí sí me tocó esa. Sí te tocó también, ¿no? Sí. No, era bravo. Pero te puedo decir, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y en el 85 me tocó empezar así a practicar en el periódico La Afición y mi equipo que me tocaba por estar en la universidad eran los Pumas. Entonces me conocí todos los secretos de Pumas, desde Librado, desde irme a desayunar con Quintín, con Simoncito. Hacían unos desayunos, bajabas del vestidor, me conocí todo. Ahí hice mucha amistad con Campos, con casi todos de esa generación. Entonces, por eso yo me enteré de esas novatadas, sí. Oye, qué buena onda, Eduardo, digo, porque, más allá de que pues, Librado y Simoncito, que en paz descansen, que Quintín sigue dando lata, fueron gente que también me tocó a mí y gente que duró muchísimos años en la institución. Quintín sigue, son de esas personas que son esenciales, ¿no? Para que opere un equipo, para que todo se mantenga bien y la verdad es que los tres con un carácter distinto, pero siempre amables, siempre serviciales. Yo los quiero mucho, se extrañan a los que ya no están. Y el otro día, hace rato que no veía a Quintín, me lo topé en una ida a CEU y me dio mucho gusto verlo ahí bastante bien. Y de nuevas generaciones, ¿no? En el grupo de utileros y masajistas está el hijo de Librado, Daniel, está por ahí el hijo del pescado también, o sea, pues se va pasando ahí el cariño y el respeto de generación en generación. ¿Ya no te tocó eso de los fresas y los morenos? No, esa pero había esa. Pero sí supe de qué se trataba, pero no, esa sí, no. Entonces, el Pumas era especial. Mucha gente no conoce, pero los morenitos y los asados, porque llegué a ir a algunos, y los fresas por acá.
los caritas, los que No, no, morenas, eso pero sí, no, la verdad es que los asados eran muy, muy padres todos, conviviendo con todos, muy bien, la verdad es que, digo, son parte esencial y hay que aprovecharlos porque ese tipo de convivios ayudan a la unidad del equipo. sí, en ese título de 90-91 yo lo gocé mucho porque estuve ahí metido. Mejía Barón era, imponía Mejía Barón, Sí, por todo, supuesto. entonces, pero era una banda esa de Juan Carlos Vera, Abraham Nava, todos una banda, y por eso es un gran grupo, Equipazo. sí, sí, equipazo, Que equipazo. aparte de todos ellos, todos, digo, los extranjeros no, pero como marcaban diferencia, ¿no? O sea, el Tuca y Juan Carlos Vera eran determinantes, ¿no? En el equipo, pero todos los demás mexicanos fueron seleccionados nacionales, o sea, Sí. eso te habla del equipazo que era este Pumas de 90-91. Oye, también retomando tu trayectoria, un año después le anotas tu primer gol y nada más ni nada menos que al equipo mayor rivalidad aquí en esta capital, al América. ¿Qué sentiste? ¿Alguna anécdota? O Pues fue muy especial, ¿no? Sin duda, creo que fue un tema que catapultó mi carrera. eh, por el momento, por ser el rival odiado deportivamente y porque siempre meterle gol al América va a ser algo especial siendo jugador de Pumas, ¿no? Pues la anécdota es que esa semana, desde el principio de semana, yo sabía que iba a jugar, ¿no? Se habían combinado que había, no me acuerdo si Abraham Nava y David Oteo estaban lesionados, por ahí no me acuerdo alguien estaba en selección nacional, entonces como que el panorama del equipo no era tan bueno. Íbamos a jugar Cristian Ramírez y yo, que Cristian ya llevaba varios partidos más, pero que entre los dos sumábamos muy pocos partidos en primera edición contra el que en ese momento era el mejor jugador, el mejor equipo de la liga, porque América era super líder, porque tenía la mejor ofensiva con Luis García, Sague, Cuauhtémoc Blanco, etcétera. Y llevábamos tres partidos al hilo perdidos, ¿no? Necesitábamos ganar para calificar, porque se nos estaba escapando esa situación. Y bueno, fue especial para mí no nada más por el gol, ¿no? Fue mi primer partido de inicio, el primer penal que cometí en mi carrera que después falló Luis García, mi primera amonestación, y bueno, sí, el primer gol que además a la postre fue el que nos dio los 3 puntos, ¿no? Entonces, lo recuerdo como un día especial, eh, muy cerca de mi cumpleaños 20, por cierto, y sobre todo que en ese momento nos dio la posibilidad de calificar a la liguilla después de que Pumas hace rato que no lo hacía. y con esa personalidad así como intelectual que tienes, esa imagen como de intelectual, pero en la cancha cambiabas, parecías caudillo, o sea, bravo entre los bravos. O sea, porque toda esa rivalidad, pues traer el peso de la playera de Pumas, pues no es fácil, ¿no? Sobre todo como ha crecido Pumas, como es la imagen, todas las fuerzas básicas, lo que le daba, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, ¿cómo transformarse, cómo convertirse así de repente con ese ímpetu, Joaquín? Pues mira, lo que pasa es que yo lo veía el fútbol de otra manera, ¿no? De cómo lo jugué. Me parece que yo sabía cuáles eran mis virtudes, sabía también cuáles eran mis limitaciones, y de alguna manera siempre un futbolista tiene que buscar suplir esas limitaciones para ser un jugador competitivo, ¿no? Yo salí a la cancha a dejar todo, a pelear hasta el último balón en el último momento, y eso era lo que yo quería transmitir siempre, ¿no? Afortunadamente lo pude hacer, lo disfrutaba, y además pues era como muy aplaudidor, ¿no? Mi mujer siempre me dice que se acuerda de mí aplaudiendo en la cancha, ¿no? Yo era un jugador que trataba de contagiar a mis compañeros si estaban haciendo mal las cosas o no les estaban saliendo, para apoyarlos y levantarlos, y si estaban haciéndolas bien, pues para reconocérselos, ¿no? Entonces, eso era la manera en que yo vivía el fútbol, con mucha entrega, con mucha pasión, dejando todo y tratando de ser un buen compañero, ¿no? De equipo para que juntos lográramos los objetivos que nos habíamos trazado. ¿No? Y después, bueno, ser dirigido por Hugo, o sea, fuiste de menos a más, fuiste desarrollándote hasta convertirte en un representante, un ícono de Pumas, ¿no? Entonces, esos títulos con Hugo Sánchez pues, han de haber sido especiales, ¿no? Sobre todo, pues, ser la imagen con un técnico o un jugador de esa imagen, como fue, y como técnico ganar esos títulos, pues no es fácil, sobre todo por la personalidad de que acaparaba o que generaba Hugo Sánchez, ¿no? Ese proceso fue muy padre, Edgardo, porque como bien dices, Pumas en su momento, sobre todo cuando yo debuté,
vivió situaciones difíciles, el tema de la huelga, el tema de estar muy cerca de posiciones de descenso, situación que es raro ver en un club como Pumas, y después ese proceso que llegó con esta segunda etapa de Hugo, ¿no? Desde que supimos que Hugo iba a ser nuestro entrenador, pues a muchos nos llenó de emoción, para muchos es nuestro ídolo, ¿no? Todos tenemos fresco y lo tendremos mucho tiempo lo que hizo en España y lo que le costó. Entonces teníamos enfrente el mejor ejemplo de que las cosas se pueden lograr, ¿no? Eh, yo creo que Dios se habla mucho de que Hugo solo es motivador. Un entrenador no es bicampeón del fútbol mexicano solo siendo motivador, es una persona que entiende muy bien el juego, que sabía dar muy buenas indicaciones en el momento justo y que delegaba muy bien los trabajos con sus auxiliares, con el preparador físico, etcétera. Y ese proceso como jugador lo disfrutamos, porque desde que llegó esa segunda etapa con Hugo en el 2001 hasta que se logró el bicampeonato en el 2004, fueron muy pocos cambios de un torneo a otro, fueron instalando que algunos llevábamos tiempo y otros debutaban de manera más reciente, pero llegaron Leandro y Ailton, después por ahí llegó Kikín, llegó Íñiguez, se incorporó Botero, se incorporó Darío, que fue clave, y se incorporó el último Barioni, ¿no? Que fue como el último, la última pieza en ese rompecabezas, porque fue además campeón de goleo. Entonces, vivir ese proceso fue interesante porque empezamos a ser constantes en liguillas, jugamos la Copa Libertadores y sabíamos que ese 2004 tenía que ser nuestro año. Nos imaginábamos siendo campeones. La verdad es que el bicampeonato fue todavía más especial, pero no fue tan fácil. Y vaya, fue lo más increíble es que ese año dejó huella para todos nosotros como futbolistas y como personas y también dejó huella en la institución. Porque te digo esto, a veces es fácil decir, no, Hugo Sánchez no tiene argumentos tácticos, se han escuchado, he visto en redes sociales que algunos que en sus demás etapas, pero ustedes lo tuvieron y tú lo tuviste y fuiste campeón. Entonces, una persona de tu jerarquía, bueno, pues está bien aclarar ese tipo de cosas. Para ser técnico en primera división hay que tener bagaje y hay que tener conocimiento y aparte, bueno, pues ser respetado, ¿no? Por los jugadores, ¿no? Yo creo que si algo te puedo decir, Edgardo, es que te acordarás que Hugo tuvo 2 etapas en Pumas como entrenador. Sí. Y lo que sí es que de la primera a la segunda etapa, que ha de haber pasado como 9 meses, Hugo llegó más maduro, con mayores conocimientos, conformó un cuerpo técnico muy serio. Y lo que te decía, delegaba muy bien las funciones con Sergio Egea, con Carlos García, con el Sobuca, con Ariel González, que es el preparador físico. Y normalmente lunes y martes los dejaba trabajar con trabajos definidos por el 4-4-2, que era la formación que jugábamos. Pero después, a partir del miércoles, el jueves, Hugo se metía de lleno en los interescuadras, daba consejos, indicaciones, cómo trabajar esto, cómo trabajar lo otro, dependiendo del rival con el que íbamos a enfrentar. Y la verdad es que nos ayudó muchísimo para las decisiones que tomábamos en la cancha y vivir ese proceso, disfrutarlo y los logros que obtuvimos son mucho con base en lo que nos enseñó y lo que nos guió, ¿no? Porque estuvo bien que también, y perdón, ya entramos en ese tema, pero también se decía, se le ha dicho, se le ha atribuido a Hugo que los aburre con sus, que dice que en el autobús, sus videos y que sus chilenas y que los jugadores se aburren. Yo creo que pues tener una imagen de ese tipo, bueno, pues debe imponer, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Edgardo. Sí veíamos ese video, pero lo ponía una sola vez. Y lo ponía el primer día que nos veíamos todos en la pretemporada. Los que estuvimos mucho tiempo trabajando con él, sí, ya nos lo sabíamos de memoria. Pero para la gente que llegaba al club, pues, era relevante, ¿no? Y realmente lo ponía una sola vez y nos decía, ¿saben qué, chavales? Ya ves cómo habla. Uh-huh. Les pongo este video para que ustedes se den cuenta que sí se puede, que los sueños se pueden lograr y que algo he de saber para haber logrado lo que logré, ¿no? Y después de ahí no lo volvíamos a ver porque los rumores y los mitos es que nos lo ponía cada vez que nos subíamos al camión y que no, o sea, lo ponía una sola vez y después era trabajo y análisis de video y análisis del rival, lo que hacíamos bien, lo que hacíamos mal. La verdad es que muchísimo trabajo estuvo detrás de ese bicampeonato y no nada más de un torneo, de varios torneos atrás. No, porque es chisme pasillo, es lo que se hace, leyendas urbanas, pero qué bueno que aclarar, porque o sea, hasta lo he leído en redes sociales. O sea, yo veo, a mí nunca vi, o sea, de la cercanía que tuve con la selección, con los jugadores y todo eso en mi paso como reportero, pues no, pues que
Hugo Sánchez simplemente hasta para hablarle a Hugo Sánchez le roncaba porque pone su figura, ¿no? No es que uno le tenga temor, pero pues toda esa trayectoria que tiene es pues ninguno, nadie hasta el momento, nadie en el fútbol mexicano la tiene, ¿no? Hay que aprovecharla, Eduardo. Y la verdad es que creo que nosotros lo aprovechamos porque además él la quiso compartir y nos quiso ayudar a cumplir nuestras metas. ¿Qué título te gustó más? ¿Contra Chivas o contra Monterrey? Contra Chivas, esa final en penales, Rafa Medina falla el penal decisivo, Chivas ya tenía todo preparado en Guadalajara, y aquí, entonces, ¿qué sabor? Quizá, bueno, de lejos la gente cree que contra Chivas, pero ustedes como jugadores de Pumas. Lo que pasa es que cada uno tiene un sabor especial, ¿no? Y el segundo, el sabor especial de hacer historia. Pero sin duda el más importante por varias cosas, porque Pumas lleva 13 años de no ser campeón, por el dramatismo y la manera en que se vio la final después del empate a uno en Guadalajara y después la tensión y el dramatismo de los penaltis en Ciudad Universitaria. Pero, híjole, nada se compara como con haber sido campeón en tu estadio, con tu afición, y eso que había muchos aficionados de Chivas, pero sí había mucho más de Pumas. Y el hecho de levantar el trofeo en casa con la afición después de un equipo que éramos como una familia y que logramos cumplir esa meta, yo creo que fue muy especial, ¿no? Sin demeritar lo que sucedió en Monterrey, porque además ese título es de visita, pero lo de Guadalajara realmente creo que es algo que nos dejó marcados a todos por cómo se dio y porque lo anhelábamos, lo trabajamos muy fuerte y Pumas lleva 13 años de no ser campeón, que el único que había estado en el último campeonato era Sergio Bernal, como suplente de Jorge, como tercer portero, y de ahí en fuera todos los demás nos fuimos integrando y cuando te integras a una institución te pones la camiseta y te pones su historia y entonces todos, unos más años y otros menos, pero éramos parte de esos 13 años que no había logrado Pumas un título. ¿Cuántos años en Pumas y por qué te vas? ¿Porque había que mejorar económicamente o te hubieras querido retirar si hubiera habido una buena oferta económica? ¿Por qué te vas de Pumas? Fueron 10 años, Edgardo, desde el 96 hasta 2006, mi etapa en Pumas. Antes del 2004 había tenido por ahí una oferta de Toluca, ¿no? Para ver si cambiaba de aires, pero lo valoré y me ganó más el hecho de que yo quería ser campeón con Pumas sí o sí, ¿no? Uh-huh. Y después en el 2006, o sea, no te puedo negar que en algún momento pensé que sí podía jugar toda mi carrera con Pumas, me hubiera encantado, sí, pero el tema es de ciclos, ¿no? Y casualmente mi etapa en Pumas es de cuando se fue Ricardo Ferretti a dirigir a Chivas a cuando volvió a dirigir a Universidad, ¿no? Uh-huh. Y simplemente me hicieron ver que ya no entraba en planes, que mi ciclo había terminado. Fue doloroso, sí, porque pues, igual yo quería seguir, pero entendí, ¿no? Que la mística de Pumas a lo largo de su historia es así, ¿no? Los jugadores canteranos nos dan la oportunidad de debutar, nos dan proyección y después tienes que darle cabida a los que vienen atrás, ¿no? Y atrás de mí veían el Picolín y venía Héctor Moreno, ¿no? Entonces, así lo entendí y por eso es la razón por la que salgo de Pumas en el 2006. ¿Te la dijeron dura o quién te la dijo? ¿La directiva? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo? No, pues digo, desafortunadamente ni la directiva ni Ricardo me lo dijeron, ¿no? Me enteré ahí por la prensa. Pues por la prensa, sí, pero sobre todo por una persona muy cercana que fue el que me hizo ver que ya no me tenían contemplado para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho directamente, pero bueno, así es esto a veces y así fue como me entero que es algo de Pumas. Contigo fue la última estandarte, así yo pienso, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque pueden decir Héctor Moreno, Picolín y todo, pero así el estandarte, yo creo que, bueno, en este sentido las figuras de Pumas deberían tener una mención especial, ¿no? Y no es por pegarle a Pumas ni criticarlo, simplemente por los jugadores que traen una trayectoria en otros equipos, bueno, pues los mantienen y los mantienen, ¿no? Pero al final de cuentas Pumas no tiene ese tipo de filosofía, ¿no? No, es su mística, ¿no? Y digamos, en cuestiones de jugadores canteranos y eso, todavía hay muchos, ¿no? Después de mí que hicieron muy bien las cosas, Israel Castro, el mismo Picolín, los dos Picolines, por supuesto,
Y bueno, ya generaciones más adelantadas, ¿no? Javier Cortés, por ejemplo, no sé. Digo, el tema es que hubo un lapso en que Pumas creo que se desvió un poco de lo que lo ha caracterizado toda la vida, que es formar futbolistas. Hoy creo que lo están retomando y hay que ser pacientes para que estos jugadores que han hecho o que han aprovechado estas oportunidades puedan trascender en un momento, ¿no? Como Eric Lira, como Mozo, como Carlos Gutiérrez, y otros chavos que lo han hecho bien, Jerónimo Rodríguez. Pero vaya, así lo tenemos que entender los jugadores de Pumas, así funciona, así ha sido la historia y es lo que ha hecho importante a esta institución, que además, tú sabes, depende mucho de la venta de jugadores para poder operar. Oye, recordando así en tus inicios de Pumas, ¿cuánto fue tu primer sueldo? No vamos a preguntar por las grandes cantidades, sino cuánto fue tu primer sueldo para saber. Y también, si llegaste en coche o llegabas en camión, pecero, ¿cómo le hacías? Digo, mi primer sueldo fueron, mi primer quincena fueron 347 pesos. 300. Yo llegaba en pecero. Yo vivía en la colonia Narvarte, a 4 cuadras de la calle de Petén, donde vivía, estaba Avenida Universidad, y ahí pasaba el pecero que me dejaba justo en el estadio de Ciudad Universitaria, y de ahí caminaba al estadio, al entrenamiento. ¿Y tu primer carro, que con el sueldo ya de jugador, qué te compraste? El primero que utilizaba era un Atlantic que me prestaba mi padre dos veces a la semana. Entonces, sí, a veces llegaba en coche y casi siempre llegaba en pecero. Y ya el que pude comprar yo con mi sueldo fue un Jetta rojo. Se lo compré a mi tío materno. No, porque porque en otros equipos, por eso Pumas era diferente. Pumas, los jugadores, muchos ve la imagen de Claudio Suárez, todo lo que tenía que transitar para Texcoco, Garduño en Xochimilco, o sea, de los que más o menos conozco. Los otros no, pues Luis García, bueno, pues desde satélite, ¿no? Pero él creo tomaba helicóptero, ¿no? Luis García. No, pero era una característica, los Macedo, Nava, de Miscuaga, CU, o sea, era la característica que iban creciendo y el que destacaba, bueno, pues podía acceder a los beneficios que tiene ser jugador de fútbol, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Y el fútbol ha cambiado, o sea, hoy jugadores de fuerzas básicas, incluso sin debutar, tienen un sueldo mayor al que acabamos de hablar, y no se diga si ya pisan la cancha en primera división, ¿no? Y ahí es donde tienen que tener un mayor apoyo, un mayor respaldo para poder administrar bien, ¿no? Porque de repente de la noche a la mañana los sueldos cambian y cambian de manera radical en el fútbol. No, sí, porque en 6 meses puedes tener, porque ahora los contratos, la mayoría son 6 meses o 10 meses, porque no pagan los 12, son 12. Contratos de 10 meses. Entonces, pues tienen que saberle administrar para poder, si el otro año ya no los contratan o qué le van a hacer, si no ir a la talacha o no sé, porque si no está cañón. Y conocí sí, está muy, muy duro, ¿no? No, imagínate el tema de números, ¿no, Edgardo? O sea, la ley de oferta-demanda en el tema del fútbol es increíble. O sea, la cantidad de personas o de chavos que quieren ser futbolistas y los lugares que hay. O sea, hoy en nuestro fútbol, además, con la cantidad de extranjeros que existen, se reduce a 200, 250 jugadores mexicanos en primera división. Digo, ya la Liga de Expansión tendrá algunos más y eso, pero pues son muy pocos los lugares. Por eso, si llegas a primera división, trabajar en mantenerte es lo más importante. Oye, y después de Necaxa, Cruz Azul y Querétaro, ¿no? ¿Qué equipo te dejó más después de Pumas? Sé que tu corazón, Pumas está en un lugar especial, pero después de esos equipos, porque no es fácil ponerse, Necaxa, que quizá no tenía tanta imagen publicitaria, pero el Cruz Azul con todo ese peso de los 27 años, en esa época, pues quizá 15, 16 cuando estuviste, o no ser campeón y luego pasar a Querétaro. ¿Tuviste, creo, 2 torneos o 2 años en Cruz Azul? 2 años, tuve 2 años. Entonces, bueno, también, y fuiste un jugador importante en Cruz Azul y te aseguro que hubieras deseado haber dejado historia siendo campeón, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De los 3 equipos que mencionaste tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Cada uno con objetivos distintos, ¿no? Cuando me voy a Necaxa,
creo que llevaba 1 o 2 años apenas en Aguascalientes y el objetivo principal era buscar ese arraigo, ¿no? de la afición de Aguascalientes con el equipo y no nos fue mal, ¿no? Pues ganamos el Interliga en enero, jugamos la Copa Libertadores, que además fue la primera que jugó, la primera y la única que ha jugado Necaxa, ¿no? En su historia. Y después hubo un cambio, ¿no? En cuestiones directivas, se fue Justino Compeán como presidente de la federación y llegó Javier Pérez Toifer, entonces revisó los convenios que se tenían apalabrados, en mi caso decidieron que yo no iba a seguir y se abrió la posibilidad de Cruz Azul, ¿no? Fue un gran reto, fue muy difícil por esa rivalidad deportiva que existe entre Pumas y Cruz Azul. Parte de la afición de Cruz Azul, digamos que no veía con buenos ojos, ¿no? Sí, sí, entonces, recuerdo. Ganarme la confianza del profesor Marcarián y de Yayo de la Torre, que fueron los que me invitaron, y después de la afición, fue un gran reto, pero yo lo tenía muy claro, ¿no? Sabía muy bien a qué institución llegaba y yo quería dejar huella, quería ser parte y te puedo decir con, con toda honestidad que en esos años que que estuve yo en Cruz Azul, formamos un gran grupo de jugadores que queríamos ser parte de la historia como el equipo que rompía la racha en ese momento de 10 años de no ser campeón. Y perdimos 2 finales, ¿no? Perdimos una contra Santos con Marcarián dirigiendo, la otra con Toluca, con Benjamín Galindo dirigiendo, incluso perdimos una de Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, en 2 años, pues jugué 3 finales con Cruz Azul, desafortunadamente no pude ganar ninguna y sin duda me hubiera encantado seguir, aunque desafortunadamente las cosas no pudieron ser así. Llegó el Ojitos Mesa a dirigir, me hicieron ver que no podía seguir en el equipo y de ahí me fui a Querétaro, que era totalmente otro objetivo, ¿no? Que era buscar la permanencia en primera división, que afortunadamente la pudimos lograr en la cancha bajo las órdenes de Carlos Reynoso. Yo recuerdo que cuando se cuestiona tu llegada a Cruz Azul, después se cuestiona tu salida. ¿Por qué? Un jugador, ¿no? O sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Primero, así fue. ¿No? O sea, yo recuerdo. Así fue y digo, son de los recuerdos, Edgardo, que te dejan contento, ¿no? Que te dejan satisfecho. Se cuestionó mucho mi llegada, inclusive por parte de la directiva, ¿no? Así como Yayo de la Torre, el licenciado Álvarez y Marcarían confiaron en mí, hubo parte de la directiva que cuestionó mucho, ¿no? Que por qué llegaba, y la satisfacción fue esa, ¿no? Que 2 años después, cuando se da mi salida, pues por lo menos en este tema muchos coincidían, ¿no? Que igual yo podía seguir, yo tenía toda la intención, pero pues la decisión la tomó el profesor Mesa y bueno, ya no seguí institución y tuve que buscar nuevos horizontes. En Cruz Azul, hasta el término cruzazulear y eso suena por eso, porque jugaste tú 2 finales y dentro de Cruz Azul, pues los jugadores que son jugadores de Cruz Azul, no creo que hagan esto por perder. Me acuerdo contra Toluca, ese golpe a Villaluz fue definitivo, era el penal de la victoria, si se hubiera, porque era muerte súbita o ¿cómo se llama? El gol de la reglamentación. Sí, de la diferencia. Sí, entonces, o sea, ahí también, y contra Santos, también Santos tuvo ahí, ustedes lo tuvieron, entonces, muchas situaciones, ¿no? Sí, a mí el término no me gusta nada, Edgardo, me parece lo que pesa mucho en Cruz Azul es la racha, ¿no? De 27 años de no ser campeón, pero yo creo que se tiene que analizar final por final. Y ha habido finales en donde Cruz Azul ha sido superado, ha habido finales donde Cruz Azul creo que merecía más, y ha habido otras donde la fortuna también ha jugado en contra, ¿no? Pero lo que te decía, lo que yo te puedo decir de ese grupo de jugadores que jugamos las 2 finales del 2008, que queríamos ser parte del equipo que rompiera, ¿no? Esa racha de muchos años de que Cruz Azul no era campeón, y lo trabajamos y lo peleamos hasta el final. Desafortunadamente no lo pudimos lograr, y como te digo, ¿no? O sea, Cruz Azul es creo que el primero o el segundo equipo que más finales ha disputado en torneos cortos. Eso te habla de que los jugadores que están en Cruz Azul se comprometen. Desafortunadamente no las han podido ganar, o no las hemos podido ganar. ¿Y es pesado? ¿Sí se siente la presión de los títulos cuando llegas? O sea, de que la prensa, o sea, dice, no, oye, llegas, Joaquín, tienes que ayudar para que se quite esta racha. Sí lo sienten los jugadores, Joaquín. Sí, por supuesto. O sea, lo sentimos porque sabes a qué institución llegan, el peso que tiene, ¿no? En Cruz Azul no se habla de otra cosa cuando llegas, más que de que cada torneo se tiene que buscar el título y romper esa racha. Y además te pones la camiseta, ¿no? Y los mismos aficionados te lo recuerdan, ¿no? Ojalá esta sí sea la buena, ojalá
por favor comprométanse y den todo en la cancha. Y yo creo, digo, de lo que recuerdo y de los aficionados de Cruz Azul que conozco que me lo hacen ver, ellos se quedaron tristes porque se dieron cuenta que esas dos finales que perdimos las peleamos hasta el final, ¿no? Y una la perdemos en penaltis con Toluca después de todo lo que pasó en el juego, y la otra la perdemos, creo yo, porque Ludueña nos hace un golazo con la calidad que tiene Ludueña, que la mete al ángulo, y todavía tuvimos una jugada en el último minuto para poder empatar el partido, desafortunadamente no la concretamos, ¿no? Entonces, sí, son detalles que de repente tienen esas finales de Cruz Azul, las que me tocó vivir, las que no me tocó vivir, que no han permitido que sean campeones en mucho tiempo. Porque yo recuerdo, ¿no? Porque esa vez yo me acuerdo de toda la polémica que se armó. ¿Por qué se va Joaquín Beltrán de Cruz Azul? ¿Por qué un jugador que vino y vino a aportar su jerarquía, su bravura? Porque eras bravo ahí también en Cruz Azul. Entonces, yo la imagen que dejas es de no dejar, no pasaba, o pasaba el balón, o como decía Alfredo Tena, pasaba el balón o el hombre, pero los dos juntos no pasaban, entonces, pues toda, No. ¿no? Sí, o sea, ese era tu estilo, ¿no? Lo que yo te quiero decir, sí, es lo que te decía, yo así era como veía el fútbol y entregarme al máximo y eso, y lo único que te puedo decir es que estoy agradecido y que fui muy feliz en Cruz Azul, la verdad, que me dolió salir porque creía que podía seguir y podía aportar, pero a veces el fútbol es así, ¿no? No eres del agrado de ciertos técnicos en el tema futbolístico, por supuesto, y tienes que buscar nuevos horizontes, ¿no? Y yo tenía palabrado un año más de contrato y en el momento en el que contratan al profesor Mesa, simplemente me hacen ver que no iba a seguir y que tenía que buscar otro equipo. Y en la selección nacional, ¿te queda esa espinita? Sí jugaste, fuiste seleccionado cerca como de 30 partidos con la camiseta nacional, o sea, jugaste en torneos, la Copa USA, o sea, sí, queda el espinita, Edgardo, pero es un tema parecido a lo que acabamos de platicar, ¿no? Con el profesor Mesa. De repente, en el tema de selección nacional dependes mucho del gusto futbolístico del entrenador, ¿no? Y tal vez en mis mejores momentos como futbolista, el entrenador era La Volpe, ¿no? Y yo sé que nunca fui del gusto de La Volpe en el tema futbolístico, además de que yo en Puma siempre jugaba con línea de 4 y él jugaba con línea de 3. Lo que no te puedo negar es que disfruté mucho portar la camiseta de la selección, lo hice muchas veces en selecciones menores, en selección mayor fueron 13 partidos, de los cuales la mayoría fueron amistosos, pero vaya, me hubiera encantado tener por lo menos una oportunidad en una Copa de Oro, en una Copa América, en una Copa Confederaciones, de pelear un lugar, ¿no? Lo único que me queda es esa espinita de que no pude ni siquiera pelear un lugar porque no me dieron chance de entrenar, ¿no? Entonces, es eso, pero vaya, las veces que estuve lo disfruté y siempre agradecido con la posibilidad de haber portado la camiseta de la selección. Que me hubiera gustado que hubieran sido más, sin duda, ¿no? Pero bueno, por algo pasan las cosas. Y cuando Hugo tomó la selección en el 2007, ¿no hubo esa oportunidad aquí? Me llamó un par de ocasiones en las dos primeras convocatorias. Me acuerdo perfecto, la primera jugamos contra Estados Unidos en Phoenix, no jugué, estuve en la banca, y después jugamos en Oakland en San Diego, contra Venezuela, y ahí pude jugar el partido completo haciendo pareja con Johnny Magallón. Y luego la siguiente convocatoria jugamos contra Paraguay en Monterrey, y jugamos contra Ecuador en Oakland, y de ahí vino la convocatoria para la Copa Oro, y ya no aparecí, ¿no? Y es un tema que digo, nunca lo he platicado con Hugo, lo respeto porque si alguien me conoce bien es Hugo, ¿no? Que me hubiera encantado y que creo que hubiera podido aportar sin duda, pero por alguna razón tomó la decisión de que yo no estuviera más en la selección nacional y precisamente ese partido en Oakland fue mi último con selección. Oye, porque hoy se da mucho de que el jugador a veces quiere explicaciones del entrenador y antes el jugador no pedía explicaciones y los técnicos responden, pues cuando te meto no me pides explicaciones, cuando no te meto, pues no creo que también. ¿Sí es ese tanto esa situación o hay más diálogo ahora? Yo creo que mucho más va del tema del futbolista, ¿no? Yo era de esa idea, ¿no? Si yo soy soldado y si me ponen a jugar juego y si estoy en la banca y me toca entrar, lo trataré de hacer bien y si no me tocó jugar, ni modo, ¿no? Yo creo que si un futbolista se acerca a un director técnico y le pregunta, yo creo que sí el director técnico debe tener la amabilidad
de dar una respuesta, ¿no? No juegas por esto y esto y esto. Y yo lo hice una vez y lo hice con el profesor Marcarián. Eh, y la respuesta que me dio la tengo grabada, no nada más en la cabeza, sino en el corazón, porque me habló de manera directa, me habló derecho, y además lo que me dijo en ese momento me lo cumplió pocas semanas después, ¿no? Y es un tipo al que yo respeto mucho. ¿Se puede reconocer eso o es privado? ¿Qué te digo? Sí, sí. Digo, yo llegué a Cruz Azul y además del tema de la dificultad esta de la rivalidad y que muchos no veían con buenos ojos esta situación, yo llegué a Cruz Azul y lo primero que me sucede en el examen médico es que me detectan un tumor en la parte superior del muslo derecho, que gracias a Dios fue benigno, pero que me evitó hacer la pretemporada, ¿no? Entonces yo soy elegible por ahí hasta la fecha 4. Empecé a salir a la banca y 3 partidos después Cruz Azul se queda sin centrales porque Denis Caniza estaba con la selección de Paraguay, creo que Joel estaba suspendido un partido y el profesor decide poner a un medio de contención como central, ¿no? Y es donde decide. Durante el juego yo me mantuve en la banca y terminando el juego le dije, oiga, profe, sí me gustaría saber porque si no juego habiendo centrales, estoy de acuerdo, pero pues usted decidió poner a alguien en esa posición cuando yo estaba elegible. Y su respuesta fue, tranquilo Joaquín, estás trabajando muy bien, vas muy bien, todavía no te veo al 100%, pronto te va a llegar una oportunidad y cuando te llegue aprovechala y no la descuides. Y digo, 2-3 semanas después, en un partido contra Pachuca, con ese Pachuca que era un equipazo, ¿no? Del 2007-2008, jugué, nos fue muy bien y me cumplió, ¿no? O sea, digo, me cumplió en el sentido que yo también seguí trabajando para no perder más la titularidad, al grado que desde ese partido que me dio chance de jugar Marcarían hasta el final, solo me perdí un juego, ¿no? En más de año y medio con la máquina. ¿Qué pesa más jugando? ¿Con qué playera? ¿Cruz Azul o Pumas? ¿O los dos a la par? Yo lo veo igual. Son dos instituciones que además tienen historias parecidas. Pumas ascendió en el 62 a primera, Cruz Azul en el 64. Rápidamente se hicieron de grandes jugadores, de títulos que los fueron haciendo y les dieron el título de grandes. Tienen los dos una gran cantidad de aficionados. La exigencia de ambos es muy fuerte y yo creo que la exigencia es parecida, ¿no? Por esas similitudes que hay. Incluso pues, ya jugaron una final entre las dos instituciones por ahí en el 80-81, entonces, vaya, la exigencia yo la viví de manera similar y como futbolista pues intenté dar lo mejor de mí para cumplir los objetivos en ambas instituciones y desafortunadamente en Cruz Azul nos faltó ese pasito, ¿no? En las finales que me tocó jugar. Oye, ¿qué rival delantero te costó más trabajo? Decías, no, sí, voy a estar, que te haya, no, sí, o buenos entres, ¿no? O sea, No, bueno, me tocaron varios muy buenos, ¿no? Me tocó marcar a Cabañas, a Borghetti, a Bozo, al mismo Ricardo Peláez, ¿no? Pero sin duda, para mí el más complicado por su gran capacidad, por ese olfato de gol, por la fortaleza física y por la inteligencia para jugar, era Pepe Cardoso, ¿no? O sea, Pepe, saber encontrarle el modo para marcarlo, para evitar que te hiciera gol era imposible, porque había muchas ocasiones que tú ya sabías que iba a hacer, y aún así lo terminaba haciendo porque era un jugador muy capaz, ¿no? Y como te digo, me tocó, creo que una época donde había grandes delanteros en nuestro fútbol mexicano. ¿Y algún delantero que fuera así, que no, que la rivalidad de para acá, no tanto dentro de la legalidad, sí? ¿Sí buenos entres con algunos? Sí, digo, y me llevo de maravillas con él, pero con Matías Bozo eran luchas, ¿no? Porque aparte a él le gustaba el juego de contacto físico, ¿no? Entonces no le tenías que rehuir, tú o en mi caso como defensa no le rehuían, ¿no? Entonces, pero siempre con respeto, contigo a la fecha tenemos una gran relación, nos saludamos con muchísimo gusto, pero sí en la cancha eran buenos duelos y sobre todo basados mucho en el tema físico. ¿Nunca tuviste una anécdota o situación de desagrado a algún jugador que te faltara el respeto malamente? Porque una cosa es que sea la rivalidad legal, leal, pero hay otras cosas que a veces el jugador dice, bueno, pues me la tengo que tragar o me la tengo que tomar, más que los defensas, ¿no? Sobre todo con los delanteros, ¿no? Siempre hay, ¿no? Siempre hay, digo, sí tuve ahí un par de situaciones, ¿no?
algunos temas, sobre todo verbales, ¿no? De repente en la cancha se dicen muchas cosas, ¿no? Y hay delanteros a los que les gusta hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no? Que es un jugadorazo, pero le gustaba mucho el tema verbal, tratar de desconcentrar también al defensa. Y si tú te dejabas envolver, terminabas totalmente en otro partido, ¿no? Y él hacía lo que quería porque él lo sabía manejar muy bien. Y por ahí tuve un tema con Sergio Santana, seguro te acuerdas de Sí, del Pachuca, ¿no? Y Pachuca. Pues yo creo que fue de las pocas veces que perdí la cabeza en una cancha de fútbol. Estábamos jugando la pre-Libertadores, te acordarás, cuando los equipos mexicanos buscábamos el boleto para pelear con los venezolanos, estaban en Libertadores. Y en un partido entre Pachuca y Pumas nos hicimos de palabras, discutimos y perdí la cabeza, ¿no? Hasta un golpe tiré, ¿no? Cosa que era totalmente atípica en mi persona. En el momento en el que estaba tirando el golpe, yo creo que en ese mismo momento me arrepentí. Después pude hablar con Sergio, con la misma institución de Pachuca y gracias a Dios aceptaron mis disculpas, pero sí fue ese partido completamente donde sí este, pues me salí de quicio, digámoslo así. oye, ¿alguna vez hubo posibilidades de jugar en el América? ¿O y hubieras jugado en el América por la rivalidad? Porque una es la rivalidad con Azul Pumas, pero también hay una gran rivalidad desde fuerzas básicas. Tú lo debes saber que desde fuerzas básicas viene esa rivalidad contra América, duelos clásicos, ha habido broncas memorables que poca gente sabe allá abajo y ahora más por redes sociales se sabe, pero antes había buenos duelos allá abajo, ¿no? Sí, no, digo, de interés de América para que yo jugara ahí no hubo, y lo que yo veo es que hubiera sido muy difícil, de ambas partes, ¿no? O sea, hubiera sido muy difícil que América hubiera pensado en mí precisamente por esa rivalidad y por esa imagen de mí como jugador de Pumas, y yo creo que también para ellos hubiera sido para ellos y para el aficionado, ¿no? O sea, de repente un jugador, digo, con esa imagen, porque sí ha habido jugadores de Pumas que han jugado en América y que aparte han sido bien recibidos, pero en mi caso creo que hubiera sido muy difícil, ¿no? De mi parte hacia ellos y yo creo que ellos hacia mí, ¿no? Haberme pensado como una posibilidad de refuerzo. Oye, cuando subiste con Cruz Azul, la Ultra y la Rebel, ¿cómo te trataron? Bien, muy bien, ¿no? Es algo que yo siempre valoro mucho, ¿no? La, este, la, yo creo que ese cariño, ese respeto, ese apoyo siempre fue recíproco, ¿no? Así como yo siempre valoro y agradezco el apoyo, el respaldo que me dieron y que nos dieron como institución, pues siempre lo he dicho y vivo infinitamente agradecido con eso. Entonces, creo que siempre se entendió que el fútbol es profesional y que en algún momento tuve que cambiar de camiseta, pero las veces que he regresado a Ciudad Universitaria, como jugador de Necaxa, como jugador de Cruz Azul, como jugador de Querétaro, como analista deportivo, después como directivo de Querétaro, el recibimiento siempre ha sido maravilloso y es algo de verdad que valoro y agradezco muchísimo. Pues ya casi para acabar, ¿qué es la actualidad de Joaquín Beltrán? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es? Después de ser tan jugador y también si fue difícil dejar ya no ser jugador, muchos jugadores ese paso de la actividad al retiro, pues les cuesta mucho trabajo porque están acostumbrados pues a otro tipo de actividades, ¿no? No es fácil, Edgardo. Tú tienes una idea, la mayoría de los jugadores tenemos una idea de cómo nos queremos retirar y creo que somos muy pocos, son muy pocos los que se retiran como se lo imaginaron. A muchos les llega una lesión, a muchos les llega lo que me pasó a mí, ¿no? Ya no encontré cabida en un proyecto que realmente me atrajera, entonces las señales fueron muy claras y tomé la decisión de retirarme. Y la verdad es que, bueno, siempre tuve claro que el hecho de haber jugado fútbol no te da el conocimiento de todo, ¿no? Entonces me preparé, hice mi carrera de director técnico, hice una maestría en Administración y Negocios de Fútbol Internacional. Me preparé para tener mi licencia de locutor A. Como sabes, fui analista deportivo Sí. en Televisa, en los primeros en Televisa y en TDN. Después fui director deportivo en Gallos, que fue una experiencia magnífica, nos fue muy bien, ¿no? La mejor etapa de Gallos en su historia. Me dedico otra vez a los medios de comunicación, estoy trabajando con la gente de Marca Claro desde hace ya 3 años y encabezo un proyecto aquí en Querétaro de una tercera división profesional
que va a ser filial de los Mineros de Zacatecas, pero además tiene el plus de que los chavos que juegan en esa tercera división van a estudiar la preparatoria y van a vivir ahí. Y nosotros les vamos a dar el respaldo de nutriólogos, psicólogos, entrenadores de entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante. Pues sabremos y estamos seguros de que va a ser un proyecto exitoso por tu seriedad, porque eres una persona que vas derecho, que no andas con medias tintas ni con engaños, te manejas con una claridad y siempre, por eso siempre hubo una buena relación. Agradezco que hayas aceptado la invitación y nada más 2 cosas para despedirnos, 2 saludos, aficionadazos de Pumas, pero tremendos. Uno para Rodolfo Ponce Montaño, el famoso Dedos, que es aficionado de Pumas desde hace muchos años, desde la época de Blas Sánchez, y para mi primo Gustavo Castillo Rosales también de Pumas. Claro que sí, Edgardo. Un fuerte abrazo al Dedos, ¿no? De parte de Joaquín Beltrán. Espero algún día conocerlo. Un fuerte abrazo a Gustavo, deseando que todo esté muy bien de Joaquín Beltrán. Y un agradecimiento a Joaquín Beltrán, un estandarte de Pumas, un jugador serio en Necaxa, también un jugador que se ganó la aceptación de una afición tan difícil como la de Cruz Azul, tan golpeada por esa falta de títulos y que termina su carrera en Querétaro, también colega ya en los medios de comunicación. Ha sido un placer esta charla aquí en la cancha de Avelar con Joaquín Beltrán y que no sea la última, Joaquín. No será, te agradezco mucho la invitación, Edgar, y te deseo muchísimo éxito y aquí estamos a la orden. Gracias, Joaquín. Gracias. Muchas gracias.